Hey, un saludo, sed todos bienvenidos al mundo de Gaia. Bueno, pues estamos aquí para hacer el vídeo que os comenté de pintura, también conocido como Hola, ¿qué hace? Comparamos pintura o qué hace. Y nada, tenemos ahí lo que son las Express Color, la Deepening, la Speed Paint y las Contrast. Vamos a comparar en un vídeo lo que viene siendo su fluidez, la pigmentación, la reactivación, muy importante, y el precio sobre todo. Os haré una tabla comparativa en el que vamos a ver todas estas cositas y más cositas que se me irán ocurriendo cuando esté trabajando con ellas. Y nada, espero que disfrutéis del vídeo, que podáis ver solucionadas muchas de vuestras dudas. Y bueno, cualquier cosita me la podéis dejar en los comentarios, podemos ir viendo estas pinturas a lo largo del canal y ver para qué se pueden usar, si verdaderamente son para una capa o lo que sea. Tampoco quiero alargar mucho la presentación, así que nada, vamos a trabajar con ella. Voy a utilizar estas peanas de aquí, son impresas en 3D y todas tienen una capa de imprimación blanca de la marca Vallejo. Esta es la marca que uso de imprimación y es la que habéis visto en el canal hasta ahora cuando he pintado cualquier miniatura. Todas están marcadas por detrás con el nombre de la marca y de la pintura que voy a usar en ella. Esta va a ser una prueba de fluidez y pigmentación y voy a comparar en primer lugar estos tres colores de Citadel que me aconsejaron para hacer colores de tipo cuero y cordelería. Vamos a empezar con Seagull Brown. La textura en el bote se nota espesa, casi como una sopa, y a la hora de aplicarla tiene mucho pigmento. Y también se nota que estás moviendo algo espeso. Pero se distribuye muy bien y cubre muchísimo. Este color para pieles oscuras o pelajes de animales como osos o caballos nos puede valer así tal cual. Agaroth Dune me la aconsejaron para pintar cuerdas y sogas. Y la verdad es que tiene un buen color y una buena pigmentación. La textura en el bote es prácticamente la misma, a la hora de extenderla fluye y cubre perfectamente. Snakebite Leader es un color más claro que el anterior, con un mayor contraste, y en la peana fluye mejor que las otras y se deja distribuir bastante bien. Ahora voy a colocar esta paleta de plástico aquí, porque no quiero ponerlas en la paleta húmeda, porque el resto de botes vienen con un gotero, por lo que en algún sitio hay que echarlas. Ahora he usado las que he creído que podrían ser equivalencias de color, aunque los colores y tonos pues no son iguales en ninguna gama. El tacto de los botes de Vallejo ha cambiado. Ahora son muy blanditos, parecen que el plástico es muy fino y endeble. Me imagino que ha sido el precio a pagar para darles este aspecto cristal transparente. Vamos a poner en principio 3 gotas y le damos a la peana una capa. A la hora de aplicarla tanto en la paleta como sobre la peana se ve que esto es una tinta como las de Vallejo que podría tener hasta ahora. Su textura es más líquida y fluye como más diluida por la peana. También la pigmentación es diferente y siento que si paso varias veces por la misma zona arrastraría el pigmento de esta zona dejándola casi en blanco, cosa que no sentía con la de Citadel. El control de la gota es bueno y creo que se deposita bien donde tiene que hacerlo.
Vamos ahora con el segundo color, que es marrón yermo, y voy a probar lo mismo. Aquí me la jugó el apretar un poco para sacar las gotas, y es que, como digo, los botes se notan más endebles. Incluso si apretamos por las dobleces, podemos observar la fragilidad de la que debería ser la zona más dura del bote. Voy a coger pintura de este lado, que no está mezclado en teoría, y voy a darle a la peana. La sensación que me transmitió todo el rato es la misma que la anterior, así que voy a pasar esto a cámara rápida. Mientras tanto, os digo que en la gama de Vallejo no hay un tercer color que se pareciera al tono más claro. Y como en esta prueba no se trata de mezclar colores, pues pasaré a otra pintura. Vamos ahora con las Speed Paint de Army Painter. El bote es un bote clásico, igual de duro que siempre, donde puedes apretar para sacar las gotas más rápido. También diré que uno de ellos se me rajó la rosca en nada de tiempo y he tenido que apañarlo. Estas tienen una fluidez muy parecida a la de Vallejo. Se nota que estás trabajando con una tinta, pero a su vez la pigmentación es mayor. Una vez que el pincel pasa por una zona, esta se tiñe y no se puede recuperar del todo. La gota es más fluida y es más rápida de trabajar con ella. También diré como dato adicional que suele quedarse restos en el gotero que forman cascarillas, ya que el bote no cierra bien del todo. Yo he dejado de limpiar las boquillas precisamente para que hagan tapón y no se desparrame a la siguiente vez. Las otras dos las voy a pasar rápido y nos iríamos a la tercera marca. Y nos encontramos con las Dipping de Green Star World y voy a usar Skeleton Brown en primer lugar. El bote es igual que siempre, pero en gran formato, aunque tengo que decir que la punta del gotero se atasca con muchísima facilidad. Prácticamente para hacer el vídeo entero he tenido que desentapar todos los botes cada vez que iba a usarlo. En la paleta no hay mucha diferencia apreciable, pero una vez comienzas a extenderlo por la peana te das cuenta de lo que tienes aquí, que es ni más ni menos que una pintura diluida al extremo, y que parece que la fórmula que han usado es calcular cuántas gotas de pintura tenían que echar al agua del grifo para que pasara de teñir a empapar. La fluidez claramente es la que más tiene, pero a su vez se nota que es más difícil de controlar, ya que agarra donde quiere o más bien donde termina de asentarse. Recapitulando, las contras tienen un pigmento potente, son más espesas y son bastante controlables, además de que cuentan con una gama de colores muy extensa. Las Express Color son más fluidas, tienen buena pigmentación y son controlables. Su gama de colores pues le faltan algunos colores más específicos y con el bote la han cagado. Las Speed Paint, el patito feo de estas pinturas o tintas, tienen un pigmento potente, son fluidas, son controlables y cuentan con una buena gama de colores. Las Dipping tienen muy poco pigmento, su fluidez es elevada pero en su contra, la gota es difícilmente controlable y tienen una gran gama de colores. Aquí os digo que a la hora de secar, las que primero secaron fueron las contras, luego las Speed Paint y después las de Vallejo y por último las Dipping. Y para que este dato no fuera alterado por el orden de pintarlas, tuve en cuenta más pintura y gotas que deposité en la paleta de plástico. Así que si tengo que nombrar a alguien vencedor serían las contras y el claro perdedor de esta prueba serían las Dipping, muy seguida de cerca por las Express Color. Esta prueba que viene ahora la voy a llamar una capa y es para ver cómo se comportan aquellos colores que son difíciles de aplicar con una sola mano de pintura. Como por ejemplo, recordad que una vez os comenté que para dar amarillo tenías que empezar a darle una base marrón e ir subiendo iluminación hasta llegar al amarillo puro. Pero vamos a ver cómo se comportan aquí estos colores. Como veis, las Dipping en este aspecto no tienen problema. Aunque he de deciros que este amarillo es de la segunda tanda de colores que sacaron, por lo que esos colores tenían una pigmentación más potente que reforzaban colores anteriores que no cubrían tanto. Ahora vamos a usar amarillo de Vallejo para ver cómo se comporta. Y como podéis ver, se lo lleva sin problema. Además, el efecto de contraste es mucho más notorio que el de las Dipping.
Y ahora este color de Speed Paint, que es el más parecido al amarillo que tienen, como veis la pigmentación es más fuerte, con un tono mostaza, pero a la hora de aplicarlo se aclara un poco sin llegar a ser un amarillo perfecto. Aquí os dejo una imagen de los colores ya secos. Vamos a probar con el naranja. Primero usamos las dipping. Como veis, a pesar de ser como una pintura aguada, pues en principio cubre y hace efecto contraste. Las Speed Paint tienen un color cristalino en la paleta y una vez que lo aplicas, lo mismo, un efecto potente con bastante contraste y muy rápido. Y por último las de Vallejo, que en la paleta tiene un color más anaranjado, pero luego en la peana se aclara un poco y aunque sigue siendo un buen tono y por supuesto hace su efecto contraste. Y ya lo iba a dejar aquí, pero como me acordé del rojo y quiero que veáis conmigo qué problema tengo con el rojo, pues podéis observar que tiene muy poca pigmentación, pero aún así lo vamos a probar sobre una peana. Pongo unas gotas en la paleta y lo extiendo por la peana. Como veis es fluido, pero no tiene pigmentación y donde más se nota es allí donde se queda depositado el pigmento. El resto de la zona prácticamente no la tiñe. Ahora vamos a probar con Speed Paint, la cual sobre la paleta tiene un color muy oscuro que nada tiene que ver con el color que queda al aplicarlo, un rojo muy vivo e intenso que cubre y tiñe perfectamente, además de hacer un efecto contraste notorio. Turno de las Express Color. Este es el que más se asemeja entre la paleta y el resultado que tenemos en la peana. Como podéis observar, también tiñe y cubre perfectamente, aunque el efecto contraste es más disimulado, haciendo que parezca un color más sólido, casi como una pintura. Ahora aquí no os voy a poner fotos, os voy a dar fruta. Lo primero que os voy a enseñar es cómo queda seca una peana con rojo, como puede ser este de aquí de la gama de Contra. En este caso es un rojo oscuro con mucha intensidad que por supuesto hace el efecto contraste y que se puede apreciar la potencia del pigmento. Podemos ver ahora la roja que pinté con Speed Paint, que es esta que tenemos aquí y que ya está seca con un rojo muy vívido, con una apreciación del contraste muy notoria y que ha cubierto toda la superficie. Si la comparamos una con la otra, podemos ver que la diferencia es la oscuridad del tono, pero los efectos y el resultado son los mismos en ambas. Ahora tenemos aquí el rojo de Vallejo, que también ha secado y ahora el color se ha apagado un poco, aún siendo un rojo muy vivo e intenso, y se aprecia mejor el contraste, aunque sigue siendo más leve que en las otras que hemos visto. También vemos que hay unas burbujas las cuales se aprecian en el resultado final y cuidado con esto. Estos dos tonos son más similares entre sí con una tonalidad parecida, ya que si lo comparamos con el tono de la Contra, pues igual que el anterior, lo que se nota es que es más clara, pero eso no quita que el resultado sea bueno. Y ahora vamos a ver seca la Dipping Red Clock, que es la que he usado para hacer la prueba. Como veis, este rojo, que no tiene potencia ninguna ni pigmento, lo que tiene es un efecto contraste por omisión. Y si lo comparamos con cualquiera de las otras peanas, pues no hay por dónde cogerlo. Posiblemente haya quien diga que, claro, que he pillado el rojo más flojo de las Dipping y que hay otro más. Pues mira, listo, este es el otro, Red Opulence, y que queda sin en la peana, que si lo comparamos cubre más dejando un color más rosado que la otra Dipping. Pero que no se nos ocurra compararlo con ninguna de las otras peanas porque entonces ya apaga y vámonos.
Ahora lo que voy a hacer es poneros imágenes comparativas de otros colores, mientras os comento qué me han parecido estas tintas en estas pruebas. En primer lugar, tengo que decir que hay que tener cuidado con las burbujas a la hora de tapar rápido la superficie. Yo no pinto con ellas así y ya os dejé un vídeo de cómo usar estas pinturas para pintar miniaturas correctamente. Pero basándome en las pruebas, que era cubrir con una sola mano o capa, a excepción de algunos colores que pertenecen a la segunda tirada, las Deepin son las que peor cubre o tapan, debido claramente a la falta de pigmento. Y bueno, entre las Speed Paint y las Express daría la victoria a las primeras, pero por muy poquito, ya que las de Vallejo también tienen un fuerte pigmento. Y ahora, aprovechando que tengo estas peanas aquí secas, voy a usar el barniz que siempre uso y he recomendado por aquí, en grupos y por privado. Y les voy a dar una mano a cada una para ver el famoso efecto de reactivación. Y el nuevo problema del que nadie os habla y que yo he denominado despigmentación. Usamos este pincel de aquí y es exactamente el mismo proceso que hago con todas las minis que ya habéis visto en el canal. Barniz ultramate la pajarita, el cual vamos a introducir a conciencia en todos los recovecos por si alguien se pone tiquismiquis y me dice que esto no se aplica así, os vuelvo a repetir que este es el mismo proceso que hago con las minis que habéis visto hasta ahora y cero problemas con ellas. En esta servilleta voy a descargar el pincel para ver si simplemente con el barnizado ya despigmenta o se reactiva la pintura. Pillamos una cantidad de barniz con el pincel y vamos a empezar por la contra. Como digo, sin miramiento y para que el barniz penetre por los huecos como haría con una figura con la que fuera a jugar. Limpio el pincel y como podéis ver el pigmento es inapreciable o simplemente no ha ocurrido nada. Ahora enjuago, limpio y seco el pincel y vamos a por la segunda. Ahora vamos a por la Speed Paint, la cual ya conocemos de su reactivación, por lo que no va a haber gran sorpresa aquí. Le doy el mismo trato que a la otra y vamos a ver cuando limpie el pincel qué pasa, porque los más observadores ya os habréis percatado de la punta del pincel. Aquí al limpiarlo ya veis cómo se pasa el pigmento a la servilleta y esta es la conocida reactivación. Como veis, la servilleta y hasta el pincel están manchados de rojo. Ahora a enjuagar, limpiar y secar para la siguiente. Venga, y ahora la de Vallejo a ver qué pasa. Como ya podéis apreciar, los bordes están comenzando a aclararse y seguido de esto las zonas lisas y amplias. Ha pasado de empezar a tener un color rosado a mostrar el blanco de la imprimación, por lo que no solo se ha reactivado, sino que además se trae el pigmento. Por lo que podemos decir que nos encontramos ante un nuevo problema, la despigmentación. Si veis, cuanto más insista, más pigmento me traigo. Lo descargo en la servilleta y como veis no solo está el pigmento aquí como pasaba con la Speed Paint, sino que se ha traído el de la peana, por lo que es todavía peor ya que las Speed Paint por lo menos no han perdido el color.
Y como podéis observar, ninguna de las DPI tuvieron efectos adversos al barniz. Prueba número 3, reaparición. Porque no sé si sabéis que algunas de estas tintas vuelven a aparecer por debajo de colores. Yo voy a usar imprimación por si a alguien se le ocurre que como son tintas, pues si la cago en vez de despintar, lo que hago es imprimar y volver a pintar encima. Voy a echar tal cual un buen chorreón de imprimación en este cuenco y le voy a dar de forma rápida y contundente por todas las peanas. La imprimación es sin diluir y la estoy usando igual por cada peana, y después de cubrirla entera la voy a dejar secar para ver si reaparece el color. Aquí, después de secar, se ve que se aprecia mejor el color de debajo en la Speed Paint. Las otras, bueno, se nota un poco, pero nada más. Lo que voy a hacer ahora es usar el aerógrafo, que distribuye mejor la imprimación, y pondré una capa más gruesa encima. Y nuevamente vuelve a aparecer la pintura de Army Painter, y las otras prácticamente están en blanco. Por lo que si vais a reimprimar podéis tener serios problemas si usáis las Speed Paint de Army Painter. Vamos a mezclar ahora entre ellas para ver si hacen alguna reacción. Primero voy a usar este azul de las Deepin, azul que está taponado y que tengo que destaponar la boquilla. La voy a mezclar con esta Speed Paint morada, las mezclo con pincel, aunque a simple vista la textura se ve igual, y la voy a aplicar sobre la peana. Puede ser que la Speed haya visto reducida su pigmentación, y no me refiero al tono, sino a la cantidad de pigmento que se deposita ahora en la superficie. Parece que las tiñe algo menos. Ahora voy a poner esta Express Color verde y la voy a mezclar con Speed Paint. Al principio parece no ligar bien, pero al final se acaba mezclando. Y si la aplico sobre la peana, igualmente parece que tiñe menos. Se aglutina el pigmento en algunas zonas más que en otras y además salen algunas burbujitas. Ahora voy a poner esta dipping y la voy a mezclar con las Express. Al igual que antes, parece que no se mezclan sin ayuda, pero en cuanto las remuevo van tomando un único color. Esta tiene una pigmentación potente y se puede apreciar el efecto contraste, no parece que haya mucho cambio al ser mezclada.
Vamos a pintar sobre ellas usando otro color para ver cómo se tapan o qué efecto podemos conseguir. Primero voy a usar esta base naranja que estaba con la dipping y le voy a poner este verde muy oscuro por encima de la misma marca. En principio vemos que no hay problema, que se aprecian los dos colores y que no parece que se despinte o se reactive. Vamos a usar ahora la de Vallejo y vamos a poner un verde oscuro. A simple vista el verde cubre más, aunque se puede seguir apreciando el color de debajo. Lo que sí se nota es que hay más burbujitas, pero no se ve que haga nada raro. Ahora vamos con la Speed Paint, lo mismo. He escogido un verde bastante oscuro, tanto que se nota a la primera que el pigmento va a cubrir más. También tenemos la acumulación de burbujitas al principio y bueno, pasando el pincel varias veces por la misma zona tampoco es que haya un gran problema. Ahora vamos a diluir al extremo usando agua, ya que la mayoría de estas tintas, salvo las dipping, tienen sus propios medium. Pero seguramente queramos saber qué pasa si pasamos de estos y directamente lo que usamos es agua para hacer nuestras diluciones. Como veis, voy a poner un par de gotas de pintura y luego voy a rellenar el hueco con agua. Con las Express Color no tenemos ningún problema. Se ve que está bastante aguada, pero aún así sigue teniendo pigmentación suficiente para hacer el efecto contraste. Eso sí, el color ha disminuido un poco su tonalidad, pero sigue siendo un azul oscuro. Ahora vamos con las Speed Paint. Al aplicar estas sí veo que lo primero que ha sufrido cambio ha sido el tono, ya que este azul tan oscuro ahora es más celeste. También sigue siendo un pigmento lo suficientemente potente como para teñir la peana y hacer el efecto contraste. Y ahora vamos con la dipping. ¿Qué es lo que me suponía? Si echas más agua a lo que ya está aguado, pues lo que obtienes es esto: poca cantidad de pigmento, poco poder de cubrir y un efecto de contraste mínimo, porque esto es lo que podemos conseguir nosotros con la dilución de cualquier pintura añadiendo agua. Ahora voy a someter a estas peanas que hemos pintado a la prueba de reactivación y despigmentación a ver qué ocurre. Vale, tenemos aquí Vallejo más Army Painter y vamos a aplicar el barniz a ver qué tal. Como veis, si pasamos el pincel una segunda vez por donde ya estaba el barniz, pues empieza a observar la despigmentación de la peana en esa zona. Aquí la verdad es que me estoy cebando con ella, pero es para que se pueda ver bien lo que está pasando. Ya cuando limpiamos el pincel sobre la servilleta podemos ver que hay pigmento en este. Ahora vamos a probar las de Vallejo más Green Star Wars a ver qué ocurre. Si os fijáis en los bordes de las huellas y en el cráneo se observa la despigmentación de esa zona, aunque en las otras partes que aguanta un poquito mejor y solo hay un ligero desgaste. También tenemos un poco de pigmento en la servilleta, pero es mínimo. Ahora vamos con Army Painter más Green Star Wars a ver qué ocurre. Podría deciros que casi igual que la anterior, los bordes de las huellas, el cráneo y la zona central han despintado un poco. Por lo demás parece que el resto de la peana aguanta bien. Y una vez en la servilleta también podemos apreciar una ligera despigmentación. Voy a apartar estas peanas y voy a probar ahora en las que diluimos a ver qué ocurre. Primero vamos con la de Green Star Wars, la cual no ha dado problemas anteriormente y raro sería que los diera ahora. Por lo que al limpiar el pincel no hay sorpresa, sigue sin despintar. Ahora vamos a ver la de Vallejo, la cual con las primeras pasadas ya empezamos a ver el resultado esperado, y si seguimos insistiendo podemos ver cómo va saliendo el pigmento.
En la servilleta pues también se aprecia el pigmento. Y ahora vamos a pasar a la de Army Painter, la cual sí podemos ver que tras una pasada se aprecia una ligera despigmentación, que no había ocurrido hasta ahora. Por lo tanto, podemos entender que las acrílicas y el agua no les gustan esta tinta. Y una vez pasada por la servilleta también podemos ver cómo la mancha. Y ahora, como extra y antes de los resultados de las pruebas, os voy a poner unas imágenes de cómo quedarían los tonos de piel que nos tiene cada marca para pintar las miniaturas. Como podéis ver, he comparado 3 pieles de Citadel que tenía con los 3 colores que nos ofrecen las Deepin, y después tanto Vallejo como Army Painter nos dan un solo color. Yo creo personalmente, y como digo, esta es una opinión personal, que si eres un pintor casual, un pintor de ejército o solo quieres hacer una pintura rápida en general, pues debes de pillar básicamente todos los colores de piel para tener variedad. Aunque los de Citadel son los más parecidos entre sí y a su vez los más parecidos a Vallejo y Army Painter. Es Green Star Wars, con su costumbre de no hacer nada bien, quien aporta algo de variedad con unos tonos de pieles muy claros y entonados a otros colores, ofreciendo tonos más rosados y rojizos en vez de unos tonos tostados como el resto. Pero esto es cuestión de gusto. Lo que existen es mucho cuidado con Vallejo y la manía que tienen estas tintas de crear burbujitas allí donde se acumula el pigmento, porque puede daros más de un dolor de cabeza. Ahora vamos a ver unos tonos de pieles verdes. Yo soy de esas personas que si me das un bote donde dice piel de orco, pues me molesta bastante, ya que no me gusta que me digan de qué color tengo que pintar un orco, pero en fin. Aquí tenemos arriba la selección de cada marca para pintar pieles de orco según ellos, donde tenemos el gigante verde de las legumbres de Green Star Wars, tenemos a Hulk de las Speed Paint y por último una piel amarillenta de Vallejo que yo asociaría más con Goblin que con orco. Pero bueno. Abajo os he puesto una selección propia de cómo pintaría yo, por ejemplo, estos Goblins usando las Deepin, y para pieles de orco usaría estos dos colores que os he puesto tanto de Army Painter como de Vallejo. Por supuesto, todos estos colores se pueden variar o potenciar usando, por ejemplo, Shade sobre ellos. En mi caso usaría Reglan para las pieles naturales y Agras para las verdes, pero eso ya es cuestión de cada uno. Yo solo digo que como poder se puede. Y no he recibido ningún efecto o problema raro al mezclar estas marcas. Eso sí, tienen que estar bien secas, ya que si por ejemplo utilizáis algún shade sobre una Speed Paint que no esté seca, estas se repelen formando charcos y acumulaciones raras. Ahora vamos con la tabla comparativa. Pues bien, con esto de dosificación me refiero a controlar la cantidad de gotas que quiero poner o la cantidad de pintura que quiero usar. Aquí Citadel con su famoso bote pues no me da mucha opción a esto, así que le voy a dar un punto. Vallejo tiene su dosificado y ha cambiado su bote a esa porquería endeble, por lo que aquí se lleva 2 puntos. Army Painter se lleva 4 al conservar el formato clásico y no un 5 porque comenté lo de que se me rajó la boquilla. En Green Star Wars te vas a llevar 3 porque estas boquillas están atascadas cada vez que voy a usar la Deepin. Ahora vamos a puntuar la pigmentación o la fuerza que tiene para teñir el pigmento. Primero vamos con Citadel, la cual por lo que he probado no tiene problemas en este aspecto y se lleva un 5. Vallejo aquí se lleva un 4 porque en la comparación de algunas de estas se ve que el pigmento tiene menor fuerza. Mientras que Army Painter aquí por su formulación también tiene un 5 con un pigmento potente que tiñe y no se va. En Green Star Wars te voy a dar 2 porque sacaste la segunda tirada a costa de nuestros bolsillos si no tenías una estrella y te das con un canto los dientes. Efecto contraste. Pues efectivamente es el efecto de crear luces y sombras a las miniaturas y aquí es donde lo he tenido más complicado para decidirme a puntuar porque depende de los colores que se usen.
pero siendo objetivo y sin tener en cuenta los colores, o mejor dicho, teniendo en cuenta todos los colores, donde se deposita la gota y el agarre para secar esa zona, he llegado a la siguiente conclusión. Citadel, tienes un 4 y sí, el rey de las contras no puntúa 5 porque sus colores oscuros, la apreciación es mínima y con los colores de piel no estuve del todo satisfecho con la acumulación en algunas zonas. Aquí Vallejo y Army Painter puntúan igual, ya que ambos tienen las mismas ventajas pero la misma desventaja, y es la creación de burbujas que se cargan el resultado en algunas zonas. Por lo demás, la gota agarra y se puede controlar casi tanto o más que las contras, pero como digo, les resta el problema de las burbujas. Y aquí Green Star Wars pues les falla enormemente que el medium no agarre y no se pueda controlar. Luce por depositación y eso no es una técnica ni leche. Le doy una estrella porque por lo menos se acumula el pigmento, aunque no he probado a sacudir, así que lo mismo... Vamos con la fluidez, lo fácil que es arrastrar la gota por la superficie mientras cubre y que a su vez aguante donde la depositemos. Aquí Citadel tiene un 4, ya que las que he probado son espesas y pesadas de mover. Me imagino que con su medium se podrá solucionar y dar lugar a efectos, pero como tal es la nota que le doy. Vallejo aquí tiene un 4 y por el mismo motivo, a pesar de ser más ligera que la contra, si movemos demasiado una zona para acumularla en otra, arrastramos parte de lo depositado y tenemos que medir bien la pincelada. Army Painter en este aspecto lo hace mucho mejor que las anteriores. Además, cuando la diluí con agua me gustó mucho cómo se comportó la fluidez, recordándome mucho a las tintas al óleo que se dan para que se expandan por zonas en concreto. Cosa que voy a aplicar más adelante seguro, así que le doy un 5. Aquí a Green Star Wars le digo que la fluidez sin control no sirve de nada. Ha sido como mover agua por una superficie con un pincel comportándose como le ha dado la gana, de modo que un punto. En cuanto a la olorización, que lo he buscado en Google a ver si está bien dicho, pues el olor que dan estas tintas en sí, ya que como pasa en las tintas al óleo, hay problemas con el olor y hay que comprar productos aparte para que no den tanto olor y tal. Estas no tienen un problema similar y por echar unas gotas no pasa nada, pero aún así quería destacar este punto. Bueno, Citadel tiene un olor que no es desagradable ni molesto, por lo que le voy a dar 3 estrellas en este apartado. Vallejo aquí se lleva un 4 porque entre su gama muchas de estas tienen un olor a pintura que me recuerda cuando pintamos las paredes. Army Painter, aún no siendo molesto para nada, se puede notar olor a alcohol, por lo que aquí se lleva un 2. Y Green Star Wars tiene un olor muy similar a Citadel, por lo que tiene la misma nota. Ya te podía parecer las otras cualidades, majo. Tiempo de secado, aquí vamos a ver si al ser más rápido vamos a puntuar de mayor a menor según lo rápido que secaron, siendo 5 la más rápida. De este modo vemos que Citadel es la que secó primero, luego Army Painter, después Vallejo y por último Green Star Wars. Aquí vamos a empezar a puntuar en negativo con el problema de la despigmentación, que como habéis visto es la pérdida de pigmento una vez seca. Y aquí quien se lleva los puntos negativos es Vallejo, para sorpresa de todos. Y aquí, bueno, de Army Painter ya lo sabíamos, pero siento tener que deciros que para que el pigmento se despegue una vez seco tiene que reactivarse, por lo que podemos decir que Vallejo también sufre de este problema. Los formatos en los que nos podemos encontrar estas tintas son 18 mm para todas, exceptuando las Dipping con sus 60 mm y mi opinión al respecto en el vídeo anterior. Después podéis ver el precio sin oferta y sin nada que podemos encontrar estas tintas y en comparación en cuánto nos costaría adquirir 100 ml de cada una de estas. La gama de colores que podemos encontrar en cada una son las 34 contras que había más las 25 que salieron nuevas. 23 colores de Vallejo más su medium, 23 colores más su medium de Army Painter, con 42 nuevos colores que van a salir y que las va a comprar su puta madre, y 36 colores de Dipping sumado a la primera y segunda tanda a fecha de hoy. Mezclas entre ellas no hay problemas ni reacciones, es como mezclar pintura y poco más, y en cuanto a mezcla con distintas marcas, pues contras y Dipping no hay problema,
y no debemos mezclar Express Color y Speed Paint con ninguna otra si no queremos que agregue los problemas que estas traen consigo o puedan originar. Y bueno, y hasta aquí lo que he analizado. Recuerda que esta es mi opinión, que lo hago sin estar representado por ninguna marca, solo con fines educativos y para ayudar a la comunidad. Así que si te ha ayudado o te ha resultado útil, espero que le des un buen like al vídeo, suscríbete si aún no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo.